Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy vamos a hacer empanadas de choclo y queso con salsa blanca. Estas empanadas de choclo y queso son las que acá en Buenos Aires se venden en todos los lugares como las empanadas de humita. Ojo acá para todos los que son del norte de Argentina, no estoy diciendo que sean empanadas de humita porque enseguida en los comentarios después empiezan, no, las empanadas de humita no existen, no estoy diciendo que existan, solamente estoy diciendo que acá se las conoce así. Dicho esto, es una receta que es muy simple, lleva muy pocos ingredientes, no es tan complicada de hacer, es muy fácil de hacer y es una locura porque es muy rica y el queso le da un toque espectacular. Dicho una vez todo esto, como siempre los ingredientes los vas a encontrar al final del video y acá abajo en la cajita de descripción. Y antes de empezar te pido que si por favor te gusta nuestro contenido, te suscribas al canal, nos ayudes compartiéndolo y cliqueando la campanita, así llegamos a los 100.000 suscriptores. Ahora sí, vamos a la cocina. Lo primero que vamos a hacer para empezar con esta receta es, tenemos una cacerola con un poquito de aceite de oliva a la cual le vamos a poner la cebollita picada bien chiquitita, acá mismo le vamos a poner la manteca. ¿Por qué usamos manteca y aceite? Para que no se queme la manteca. Le vamos a poner un poquito de sal para que vaya sudando y vamos a cocinar esto a fuego mínimo aproximadamente entre unos 3 y 5 minutos. A los 3 minutos aproximadamente vamos con la harina. Acá, como te digo, como te va a aparecer en los ingredientes, cantidad necesaria. Yo estoy usando 3 cucharadas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mezclar esto y vamos a dejar que se cocine un minuto para que no le quede el gusto a harina cruda. Y pasado un minuto que pusimos la harina, vamos a ir agregándole la leche y acá como toda salsa blanca, leche fría, no hace falta que esté tibia en la temperatura ambiente. El secreto, como te expliqué en el video que tenemos en el canal y en varias recetas que hacemos salsa blanca, es este. Le agregás de a poquito y vamos integrando con el batidor. Una vez que vemos que se integra, le agregamos otro poquito, vamos integrando y así hacemos hasta agregar el total de la leche. Una vez que agregamos toda la leche, ¿qué vamos a hacer? Acá vamos a ir con el choclo, que yo estoy usando el choclo fresco, pero si vos tenés el de latas, es el equivalente a 2 latas. Vamos ahí con el choclo, mezclamos un poquito para que se vaya integrando y ya te muestro cómo lo vamos a condimentar. Para condimentar, ¿qué vamos a hacer? Sal, pimienta. Ahí vamos con el facha. Y nuez moscada. Y ahora sí, vamos mezclando esto, cocinando siempre a fuego mínimo. Y esto lo vamos a cocinar ahora desde que empezó a hervir aproximadamente entre unos 5 y 7 minutos a fuego mínimo. Y pasados unos 5 minutos, mira, así es como te va a quedar. Ves que es una salsa blanca que es más espesa que normalmente porque justamente necesitamos que quede adentro de la empanada. Una vez que está así, apagamos el fuego, esperamos a que se entibie y acá te voy a dar lo que te dije antes. Acá también le podés poner un poquito de azúcar, que es lo que suelen hacer en todas las casas de empanadas, que por eso a mí no me gusta, porque azúcar para mí acá no va. Pero bueno, si lo querés mandale 2 o 3 cucharadas de azúcar. Esperás a que llegue a temperatura ambiente y ya te muestro cómo se arman estas empanadas. Una vez que el relleno está a temperatura ambiente, vamos a armar las empanadas. Tapa empanada, le ponemos relleno. Le ponemos un poquito de mozzarella. Acá fíjate si hace falta que pongas un poquito más de relleno. Tiene que quedar bien llena una empanada. Y ahora sí, vamos cerrando.
verificando que no quede aire como toda empanada. Y acá le vas a hacer el repulgue que vos quieras. Yo en este caso le voy a hacer el repulgue común y corriente que suelen tener las empanadas de carne. Y así nos queda lista la empanada para cocinar. Listo las empanadas, en este caso yo las voy a hacer fritas, tranquilamente las podés hacer al horno. Yo las voy a bajar al aceite bien caliente, fuego medio, y las vamos a cocinar hasta que queden doraditas. Y una vez que las tenemos así, mira, las sacamos de la fritura y las llevamos a papel absorbente y ya te muestro cómo quedan. Bueno, Coqui, así quedan las empanadas. Espero que se me esté escuchando bien porque tuvimos un problema con el micrófono, con el audio, que lo tenemos que solucionar así sobre la marcha y no sabemos si está bien porque si no perdemos todo el video. Mira, esta delicia la vamos a acompañar con una buena cervecita rubia bien fría como Dios manda. Y así queda la receta del día. Si te gustó, te invito a que te suscribas al canal, me dejes tu me gusta, cliques en la campanita y nos ayudes compartiendo este video para que podamos seguir haciendo más contenido como este. Hasta la próxima receta, te dejo con los ingredientes, pero antes, mira, vamos a abrir una. Mira lo que es esto, mira. Un espectáculo. Buen provecho.